Le voy a hablar un poco acerca del matrimonio. El matrimonio es una institución social presente en gran cantidad de la cultura, que se establece un vínculo conyugal entre personas reconocidos y consolidando por medio de partes comunitarias y normas legales, constitucionalmente religiosas o morales. En sí, el matrimonio se puede dar entre dos o más personas. Ahora les voy a hablar un poco acerca de los tipos de matrimonio. Primero voy a definir lo que es la poliginia. En sí, la poliginia se da como la unión entre un hombre y dos o más esposas. En sí se da en la cultura musulmana, en la cultura islámica y en la cultura hindú. Pero este se refleja mayormente en los musulmanes varones, ya que estos pueden tener hasta un límite de 4 esposas, pero solamente se puede dar si el hombre tiene una gran cantidad de dinero, ya que si no es así, no puede tener tantas esposas porque así como tiene tantas esposas, debe tener para mantener a todas estas esposas. Como segundo, tenemos la poliandría, que este se comparte, es como un hermano de la poliginia, pero con la diferencia de que en este la mujer es la que puede tener dos esposos. Pero en sí solamente se ve como en la cultura tibet, que es este que es como que la idea de mantener las tierras unidas. En sí, la mujer se casa con los hermanos en sí para compartir las mismas tierras y así no como que separar las tierras, sino mantener una misma cultura. En esta se ve que los hijos del hermano menor llaman padre o son reconocidos como hijos del hermano mayor. Como tercero tenemos levirato y sororato. En sí, el levirato se define como la unión de un hombre con la viuda de su esposo, o sea, con la viuda de su hermano fallecido. Y el sororato se practica en América del Norte y en la India y se menciona que cuando la esposa fallece, la familia de la mujer ofrece a la hermana menor para que se case con el viudo. Pero en sí, si ésta tiene hijos, no se le llama, o sea, no serán hijos de la esposa, o sea, de la hermana, sino que serán reconocidos como hijos de la primera esposa. También en esta cultura se puede decir que si la primera esposa es estéril, se da a la segunda esposa para que pueda procrear hijos, pero en sí los hijos de la segunda esposa serían hijos de la primera esposa. Eso sí, si no tienen hermanos, serían algún pariente cercano a la familia de la mujer. Nikah Mutad. Estos serían los llamados matrimonios temporales o solo por placer. En sí se da en la cultura islámica y se fija una duración para esto y solo se permite en los musulmanes chiitas y no en los unitas. En las mujeres esto solamente se puede con hombres musulmanes y en cambio los hombres sí se pueden unir con mujeres musulmanas, cristianas o judías. Cuarto, estas son las llamadas bodas fantasma. Este se trata de que si el hermano mayor muere y no se ha casado, se puede pagar se puede pagar para que éste se case o se firme un contrato de que él está casado con otra persona ya muerta. Por estos tipos de boda existen un valor entre 2.600 y 3.300. También se hacen para que en sí el alma de la persona, o sea, del hermano ya fallecido, descanse en paz. Ahora les voy a hablar un poco acerca del Devadasi. En este se dice que las niñas se casan con un dios.
Esto se practica en la India y no se pueden casar con nadie más. Estas son niñas que son consideradas trabajadoras, atractivas e inteligentes y les enseñan el arte de la danza, sus deberes al cantar, el baile y en las mañanas a orar a los dioses. Esto genera dinero en los templos en base a la donación y al que se deben casar. El matrimonio Tonki, esto se da en la China y son parejas homosexuales, el cual no pueden convivir por su religión, pero en sí se casan un hombre con una mujer y estos pueden tener, aún así, seguir con sus parejas normales. Pueden llegar hasta tener hijos, pero de todas formas siguen unidos con su pareja homosexual. Matrimonios del mismo sexo. Este existía desde la antigua época entre los babilonios, la griega y también en el antiguo Egipto. Se dice que en Roma un emperador se casó con su eunuco y esto fue en una gran reunión. Esto fue durante las primeras iglesias católicas y ortodoxas griegas que se practicaban estos tipos de religión, estos tipos de matrimonio. Pero en sí eran llamados como Adolfo-poesis, que es una ceremonia de la hermandad que no fue aceptada en sí en algunos países europeos. Por último, quiero hablar un poco acerca de los matrimonios poliamorosos, que se dice que esto no se permite ninguna exclusividad ni sexual ni emocional. Estos pueden tener varias parejas al mismo tiempo y vivir en una misma casa. Incluye todo tipo de orientación, heterosexual, homosexual o bisexual. Bueno, gracias por escucharme y esto fue todo acerca del matrimonio y los tipos de matrimonios que existen. Parentesco. Es la relación que existe entre varias personas por pertenecer o proceder de una misma familia. Puede ser sangre, afinidad o artificial. La proximidad del parentesco se determina por el número de generaciones, formando cada generación en un grado. Primer grado, segundo grado, tercer grado, etcétera, etcétera, etcétera. Clases de parentesco. Existen varias clases de parentesco en razón a las relaciones o conexiones personales que se forman por distintas razones, y estas clases son: la primera es el parentesco por consanguinidad. Es el que se forma por lazos de sangre, familia o biológicos. El parentesco por consanguinidad es el que se forma por la descendencia o ascendencia familiar. Los hijos con los padres, abuelos, tíos, sobrinos, primos, etc. El segundo es el parentesco por afinidad. El parentesco por afinidad es el que se forma con los parientes o familiares del cónyuge, con la persona con la que se está casada. El parentesco por afinidad es la relación que se forma del cónyuge, o sea, los suegros, o con sus hermanos, o sea, con los cuñados, tíos, primos, etc. El parentesco civil es la relación que existe con los hijos adoptados y es básicamente el mismo parentesco por consanguinidad, pero con un hijo que no es biológico o que no es de sangre. Se califica como parentesco civil. En consecuencia, el hijo adoptado tiene parentesco civil con todo lo demás familia del padre o madre adoptante en la misma forma que un hijo biológico, así que tendrá abuelos, tíos, primos, sobrinos en relación civil. Cabe decir que los grados de parentesco civil son los mismos que el parentesco consanguíneo, solo se cambia el nombre del consanguíneo por civil. Bueno, ¿cómo se determina el grado de parentesco por consanguinidad o afinidad? Determinar el grado de parentesco representa cierta dificultad y para ello se siguen algunas reglas sencillas para determinar qué tan lejos está un familiar, si en un grado, 2 grados, 3 grados, etc. Según el número de generaciones, así es el grado de consanguinidad, regla que se aplica para las demás clases de parentesco. Para determinar el parentesco se consideran dos líneas, directa y colateral. La línea directa hace referencia al grado de relación que hay entre padres e hijos, o sea, su descendiente, y de nietos, o sea, abuelo, que es ascendente. Por ejemplo,
La línea colateral hace referencia al parentesco con personas que no descienden directamente, sino que dependen de algún descendiente directo, como es el caso de los tíos, sobrinos, primos, etc. En consecuencia, si queremos conocer los grados de parentesco de Juan con sus distintos familiares, seguimos esas líneas según el familiar respecto al cual queremos determinar el grado de parentesco. De hijo a padre hay una generación, por lo tanto hay un grado en línea. De hijo al abuelo hay 2 generaciones, de modo que hay 2 grados en línea. El asunto se hace más complejo cuando hay una línea colateral, ya que primero se asciende por línea vertical y luego se avanza por línea colateral. Por ejemplo, para determinar el grado de parentesco entre hermanos, primero se asciende al padre en línea directa y luego se avanza hacia el hermano en línea colateral, lo que nos da 2 grados. Gráficamente podemos representarlo de la siguiente forma. En la imagen que aquí estarán viendo, vemos cómo está pues el abuelo, que se ve que es la segunda línea, el padre, que es la primera línea, está Juan y sus descendientes, que está el hijo número 1 y el nieto, que es el hijo de su hijo, que es la línea número 2. Y aquí se ve la línea número 2 que tiene con Pedro, que es el hermano de Juan, que vemos que sería la tercera línea, serían sus 2 hijos. Bueno, como se puede observar, el asunto se simplifica si tenemos los pasos que hay para dar a llegar al familiar que nos interesa, siguiendo las líneas verticales y colaterales que existan. En la gráfica, Juan quiere saber qué grado de consanguinidad tiene con los hijos de su hermano, y para llegar a ellos debe dar 3 pasos. 1 para llegar a su padre, 2 para llegar a su hermano y 3 para llegar a sus sobrinos. Por lo tanto, entre Juan y sus sobrinos hay 3 grados de consanguinidad y podemos seguir agregando líneas verticales o colaterales con los descendientes o ascendentes de cada uno, y solo hay que contar los pasos para llegar a todos ellos y así determinar el grado de consanguinidad. Claro, esto es un ejemplo para que como que lo tengamos un poquito más claro. Entonces, cabe decir que igual la regla se sigue para determinar los grados de parentesco por afinidad y civil. Bueno, lista de los grados de parentesco. Para facilitar la consulta de los distintos grados de parentesco, ahora les voy a presentar la siguiente lista por clase de parentesco. Están los grados de consanguinidad. Bueno, los grados de consanguinidad son los siguientes. El primer grado consanguíneo son los hijos y los padres. El segundo grado son los abuelos, los nietos y los hermanos. El tercer grado de consanguinidad son los bisabuelos, bisnietos, tíos, sobrinos. El cuarto grado de consanguinidad son los tatarabuelos, son los tataranietos, primos, y así podemos seguir hasta llegar hasta Adán y Eva. Bueno, están los grados de afinidad, que son los siguientes. El primer grado de afinidad son los suegros, los yernos y las nueras. El segundo grado de afinidad son los abuelos del cónyuge, hermanos del cónyuge, o sea, los cuñados. El tercer grado de afinidad son los sobrinos del cónyuge, el tío del cónyuge, el bisabuelo del cónyuge. El cuarto grado de afinidad son los primos del cónyuge, los tatarabuelos del cónyuge. Parentesco con matrimonio. Bueno, la familia es un grupo de personas que se vincula por el parentesco, que es por afinidad, consanguinidad y el civil. Todos los lazos parentales se interrelacionan con el matrimonio. Podríamos afirmar que el matrimonio es el origen directo e indirecto de todo tipo de parentesco. El parentesco por consanguinidad es el que se tiene a partir de la mamá, el papá, de los hijos, nietos, etcétera, que eso ya lo hablamos anteriormente. Cuando se contrae el matrimonio se genera el parentesco por afinidad, que es el que contraen los parientes de la cónyuge con los del marido, que son los parientes sanguíneos, así como los del cónyuge, que son los parientes de la mujer, que son los parientes sanguíneos de la mujer. Sin embargo, el marido y la mujer no son parientes, son esposos. Yerly, ahora voy a hablarles sobre lo que es la interacción. Bueno, la interacción forma parte del proceso
por el cual nos comunicamos socialmente y de manera objetiva. Además de eso, si usamos de manera correcta las habilidades de interacción, esto puede ocasionar una mayor capacidad de adaptación y en un terreno social. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de interacción? Vale, hay 3 tipos de interacción. Está la interacción social, la conformidad y la de conflicto. La interacción social existe cuando hay influencia mutua entre 2 personas, es decir, cuando 2 personas están hablando o quieren hablar con la otra y hay un intercambio de información. Ahora, la de conformidad es cuando la persona recibe una influencia del grupo, es decir, cuando una persona está recibiendo una información y otra está hablando. Un ejemplo de esta sería un salón de clase, en la que el profesor está dando una clase, está brindándole una información al grupo de personas con el que se está tratando, que en este caso serían los estudiantes, y ellos están recibiendo esa información. Lo mismo el profesor. El estudiante, al poner un aporte o hacer una pregunta, está dirigiéndole el foco de la atención y la pregunta al profesor, y él va a recibir la información para luego responderla. Ahora voy a hablar de la interacción del conflicto. Esta es básicamente cuando es generado por una competencia, es decir, cuando hay partes que están en un desacuerdo, sin embargo, ambas quieren llegar a una solución. Un ejemplo de esto sería cuando 2 personas que tienen pensamientos distintos tratan de hacer una socialización para llegar a un fin, o que se dé claro, se dé una idea de lo que quieren plantear. Un debate, por ejemplo. Ahora bien, ¿en qué se relaciona el concepto de interacción y el de cultura? Bueno, es muy bien sabido que cultura es el conjunto de costumbres, tradiciones que se van pasando de generación en generación por medio de el relato, los mitos y la charla de la misma. Entonces, la interacción se da de 2 maneras, en la que mencioné, en la que hay la de conformidad. Hay una persona que pasa esas creencias y todas las tradiciones y costumbres que se dan en esa cultura a otra persona que es la que la está recibiendo. Y en interacción social es, por ejemplo, cuando ya hay una interacción en tanto a esas costumbres, cuando hay se hablan de ellas o se están llevando a cabo. Un ejemplo de eso es la yotna. En la yotna, en la comunidad wayuu, hay una interacción de 2 personas que están representando una danza. A partir de eso muestran como cierta parte de la historia, muestran su cultura y lo que representa para ellos a otras personas. Y allí otro ejemplo de eso sería la interacción, la de conflicto, perdón, en donde la comunidad wayuu quiere, por decirlo así, que el gobierno escuche cuáles son las necesidades que está teniendo el mismo. Entonces allí había una interacción de conflicto, o sea, relaciones de grupo a grupo. En tanto, aquí se estaría viendo que el gobierno tendría una interacción con el pueblo de wayuu, que para saber cuáles son las necesidades que necesitan ser suplidas o que necesitan ser resueltas. La relación que hay entre sistema e interacción. Vale, como ya mencionaron mis compañeras, el sistema es un conjunto de elementos que están relacionados entre sí. Aquí es donde se une con el otro concepto, ya que para que haya un sistema debe haber un grupo de personas que estén interactuando en un mismo ambiente, o no necesariamente. Ahora, bien, un ejemplo de esto sería la familia. Son personas que están conviviendo, interactuando, comunicándose en un mismo ambiente, y que es un sistema que está conformado por las figuras de autoridad, que son los papás y los hijos. Ahora bien, esto lo hago en ejemplos de familias que tengan hijos. Vale, ¿qué pasa? Cuando no hay una buena interacción entre estos individuos, se daña todo el sistema y todo el conjunto de elementos que constituye un sistema, ya que no hay una buena comunicación. Es decir, un ejemplo es una cadena. Cuando hay un eslabón débil, ¿qué pasa? Hace que la cadena se rompa y ya deja de ser una cadena.
Bueno, siguiendo con todo esto, que es la multiculturalidad. Esta hace referencia a la presencia en el sí mismo, lugar de culturas diferentes que no tienen relación entre ellas o que pueden tener una relación o no ser de convivencia. En Colombia, por ejemplo, es un país que se caracteriza por su diversidad de cultura. Esto se ve reflejado no solo porque es pluriétnico y multiculturalidad, también cuando una amplia oferta de ocio y entrenamiento muestra de ello en su carnaval de blancos y negros en Pasto o la Feria de las Flores en Medellín. Las características de la multiculturalidad son la inclusión de los grupos étnicos y minoritarios, convivencia pacífica, un modelo social amplio, justo, tolerante. Gracias a la multiculturalidad podemos tener una visión amplia del mundo, derribar estereotipos y ser cada vez más sensibles y humanos, tener la posibilidad de relacionarnos con personas que tienen otras costumbres, eliminar fronteras. Ahora bien, ¿cuál es el significado de la pluriculturalidad? A diferencia de la multiculturalidad, la pluriculturalidad sugiere una pluralidad histórica y actual, en la cual varias culturas conviven en un espacio territorial junto y hacen en su totalidad una nacional. Así, un país puede determinarse pluricultural cuando tiene historia en intensas mezclas culturales que determinan una sociedad actual. También podemos mencionar el caso de los latinoamericanos, cuya identidad cultural está compuesta por una unión de las culturas europeas nativas y las africanas. Bueno, ¿qué es la interculturalidad? Se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y a la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas. Esto se da a través del diálogo y del respeto mutuo entre ellas. En sí, la interculturalidad intenta romper con la historia de una cultura dominante y otras subordinadas. Esto de manera es como reforzar las identidades tradicionales excluidas para construir una vida cotidiana, una convivencia de respeto y de legitimidad entre todos los grupos de la sociedad. Cuando se habla de interculturalidad, se parte de la valoración de la diversidad de las culturas que existen en el mundo, pero también del reconocimiento de que las relaciones entre los pueblos no siempre han sido armónicas ni justas. Un ejemplo de la interculturalidad serían las dinámicas de intercambio internacional estudiantil, que esto fomenta el aprendizaje de los idiomas y con ellos otras culturas. También podemos decir el fomento de una cultura global mediante iniciativas como las del Patrimonio de la Humanidad, como las son de UNESCO y otras instituciones similares. Bueno, ¿cuál es la interacción entre matrimonio y cultura? La cultura establece creencias, roles y comportamientos apropiados para interactuar con la pareja. Esto permite o no pertinencia y satisfacción de las relaciones dichas. También podemos decir que de dichas formas o estrategias están vinculadas con los roles de género. Sin embargo, debido al afecto limitado que han mostrado, es necesario integrar y explorar otros elementos que aporta la cultura, como lo son las premisas históricas, sociales, culturales. Según la tradición hindú, la lluvia en los días de la boda se considera un signo de suerte. En la India, el hermano del novio arroja flores sobre la pareja al final de la ceremonia para protegerlos del mal. Los franceses a menudo hacen un brindis a los recién casados con recipientes especiales con 2 asas. Entonces aquí podemos ver que en diferentes culturas se dan diferentes tipos de matrimonio, pero hay una interacción porque las culturas influyen en el matrimonio de diferentes formas. ¿Cómo así? En la cultura india hay una forma de matrimonio diferente a la cultura wayú. En la cultura wayú, los padres le dan a sus hijas un marido y bailan la yodna para poderse casar. Para esto las hijas tienen que estar preparadas. Después de su primera relación las encierran y se da una serie de rituales. En la India también se da de dicha forma que los padres le dan marido a sus esposas, pero hacen una ceremonia diferente. Y en las diferentes culturas esto se denomina rituales. Bueno, ¿cómo podemos decir que la cultura interactúa con el parentesco? De una u otra manera, el parentesco es un hecho al sí mismo tiempo natural y cultural. Las relaciones de parentesco están basadas en la observación de hechos dados por la naturaleza, como el nacimiento de un niño, el ejercicio de la sexualidad o la muerte de una persona. Podemos decir que el parentesco se da de diferentes maneras y se interactúa con la cultura porque tú puedes tener parentesco con una persona de otra cultura sin tener la misma consanguinidad. Bueno, un ejemplo de esto puedo decir que yo puedo tener un parentesco con una persona de otra cultura
Cuando, un ejemplo, yo soy guayut y tengo un parentesco con una persona árabe porque somos amigos desde hace mucho tiempo. Entonces, como somos amigos desde hace mucho tiempo, consideramos que tenemos un vínculo, una unión entre ambos. Entonces, cuando ya llegamos un tiempo, ese vínculo se vuelve aún más grande y nos consideramos hermanos. ¿Por qué nos consideramos hermanos? Por el vínculo que ya tenemos, cómo es nuestra conversación, cómo nos entendemos. Entonces, ya cuando llegue ese vínculo, nosotros sentimos que ya hay un parentesco porque ya nos sentimos como hermanos, aunque no tengamos el mismo nivel de consanguinidad. Bueno, ¿qué es el concepto de cultura? La cultura son creencias, valores y comportamientos que se comparten en un grupo. Por ejemplo, un grupo religioso o una nación. También la cultura incluye el lenguaje, las costumbres, las creencias acerca de las funciones que desempeña la persona y las relaciones entre ellas mismas. La cultura es un conjunto de elementos y características propias de una determinada comunidad humana. Este incluye aspectos como las costumbres, como dije anteriormente, las tradiciones, las normas y el modelo de un grupo de pensar en sí mismo, de comunicarse y de construir una sociedad. Muy buenas, mi nombre es Mari Ramírez y hoy voy a hablarles sobre lo que sería el concepto de los sistemas. Y pues un sistema como tal sería una estructura compleja compuesta por múltiples elementos interdependientes, que eso te tiene a trabajar juntos para poder lograr un objetivo común. Dentro de este sistema puede existir diferentes tipos de procesos y objetivos de las cosas o de las personas que estén dentro de este sistema, pero al final todos lo van a contribuir a la finalidad general que tenga el sistema. Sin embargo, los errores y los problemas pueden depender, pues, dentro de este sistema, o cualquier sistema que esté, puede tener consecuencias negativas y alterar el proceso que sea a corto, mediano o largo plazo. Por lo tanto, es importante mantener en un sistema un equilibrio y una supervisión constante para poder asegurar el éxito del sistema. En un sistema puede ser clasificado como abierto o cerrado, depende de lo que sea la cantidad de entradas y las salidas que la tenga. Pues los sistemas abiertos son complejos y tienen una gran cantidad de entradas y procesos y salidas, que estas varían de acuerdo con el tipo de proceso que se esté llevando a cabo. Por lo tanto, los sistemas cerrados serían como tal las que no tienen muchas entradas y tienen muy pocas salidas. Pero aún así, ellas siguen con un constante proceso interno que también puede variar así como tal como lo hace el sistema abierto, pero esto lo hace de forma interior, o sea, privada, más que todo en su sistema cerrado. Los procesos también pueden fabricarse en diferentes tipos de contextos, como sea la laboral, el familiar, social, académico, profesional y personal y otro tipo de ámbitos, incluyendo los procesos como serían los tipos de procesos informáticos o de fauna y flora, artificiales y más. Por lo tanto, los sistemas, es importante para los sistemas, es importante tener como tal el significado o la definición de qué tipo de sistema se está utilizando y qué proceso se está llevando, para que uno pueda tener un mejor control y gestión del sistema que se esté operando y para poder llegar al objetivo como tal del sistema. Bueno, el sistema puede haber muchos tipos de subsistemas que son conjuntos ya de elementos relacionados que forman parte de un gran sistema. Estos subsistemas pueden ser clasificados como diferentes categorías, dependiendo de sus características. Por ejemplo, está el sistema abierto, como se había dicho antes, que sería como un ejemplo, poner un ejemplo, el planeta Tierra. Creo que es el que más me viene a la cabeza, que sería porque es que el planeta Tierra tiene muchas entradas y muchas salidas y tiene un proceso que se está llevando a cabo constantemente. Están los sistemas cerrados, como se había dicho antes también, que por ejemplo sería un computador, que el hardware de un computador más que todo. Pues el computador, el hardware, lo que podemos sentir, tocar con el computador, no tiene muchas entradas ni tiene muy pocas salidas, pero aún así lleva un proceso constante interno dentro de sí. Están los naturales, que los naturales serían como la fauna, flora, los árboles, las aves, o sea, es decir, un sistema natural
Es algo que no es modificado o no es artificial como tal. Luego tenemos un subsistema artificial que pues es por lo contrario el subsistema natural, que será más que todo cuando es modificado. Si vamos a poner el ejemplo, un, por ejemplo, un subsistema natural sería el tipo de raza de perro pug, y luego está otro tipo de perro pug, que este ya sería como artificial, ya que el ser humano decidió trazarlo con otro tipo de perro, provocando que el pug a veces haya dos tipos de raza de pug, que no me acuerdo cuáles son los nombres. Donde uno, el pug original, que es el pug que era natural, todo eso, era más que todo más larguito, tenía problemas respiratorios. Pug es un perro. Y luego está el pug que fue artificialmente modificado por el ser humano, que cuando le hicieron un intercambio de razas, o más bien que todo lo entrelazaron con otros perros, el perro pug se volvió más chiquito y ahora posee múltiples problemas de respiración. Después del subsistema artificial, tendríamos lo que sería el subsistema dinámico, que estos son los que están en constante cambio y movimientos. Un ejemplo sería, también los subsistemas dinámicos tienden a evolucionar con el tiempo. Un ejemplo sería un río. Un río nunca, aunque esté normalmente esté ahí el agua nunca se va a mantener en un solo lugar del río. El río va a seguir, el agua del río va a seguir moviéndose y va a ser dinámico todo el tiempo. Nunca va a estar en el mismo lugar, y siempre va a cambiar, evolucionar dependiendo de cómo esté el entorno. Y después del subsistema dinámico estaría el subsistema físico, o más bien podría ser un sistema estático, que es aquello que no tiene ningún tipo de movimiento, nada de eso. Ok, después del subsistema dinámico, viene más que todo el subsistema físico. ¿Qué tipo de ejemplo sería perfecto para el subsistema físico? Volvería de nuevo con el hardware un portátil o un PC, que pues el sistema físico es aquel que nosotros como tal podemos tocar, o sea, que son inteligibles, son tangibles para nosotros, podemos sentirlo, podemos tocarlo, podemos intentar palparlos. Eso es lo que sería como tal un sistema físico. También tiene el sistema físico también tiene ciertas, podrá tener como tipo de concepto, o más bien se puede mezclar con lo que sería el subsistema estático. Pues tiene ciertamente una característica muy parecida. Después del sistema físico vendría lo que sería el subsistema abstracto, que sería ya los tipos de subsistemas, los tipos de cosas que no podemos ni tocar ni sentir, digo más no sentir físicamente, sino más que todo podemos ver, no podemos tocar, etc. Un ejemplo sería, las, las redes sociales, que por ejemplo no podemos tocarlo, o el software de un computador, eso no lo podemos tocar como tal nosotros, ni sentirlo. El que siguiente sería los subsistemas simples. Es decir, los subsistemas simples son aquellos que poseen un tipo de mecanismo no muy complejo, sino muy simple. O sea, se puede utilizar con tres cosas, puede ser funcional. Un ejemplo, vamos a poner una barandilla, tipo las que cuando los niños se suben en un parque y se empiezan a subir y bajar, eso es lo sub y baja que tienen los niños. Eso es un tipo de sistema simple porque no tiene mucha ciencia. Pues sí, serían los sistemas complejos. Estos ya son los sistemas que tienen un mecanismo más complejo, más difícil, más dificultoso para poder comprender y entender. Vamos a poner un ejemplo, cómo podríamos nosotros, un sistema complicado, complejo, sería el interior de
de un teléfono, porque no cualquiera puede crear un teléfono y puede hacerlo funcionar como correctamente, sino que tiene que tener múltiples cosas para poder crear como tal un teléfono. También estaría otro ejemplo, sería la creación de una casa, porque no cualquiera puede llegar y crear una casa como se le dé la gana. Simplemente que tiene que llegar, tiene que tener un arquitecto, planes, seguir unas reglas, hacer cálculos, tener buenos materiales, mejores materiales para poder crear, o los materiales adecuados para poder crear una casa. O sea, ese tipo, el crear una casa, construir, es un tipo de sistema muy complejo. No puede hacerlo cualquiera, al contrario del sistema simple. Después nos iríamos con el sistema este sería el último como tal. El sistema, su sistema estático, ya te lo había contado yo. Antes contaba hablando de su sistema físico, pues su sistema estático es aquel tipo de su sistema que no posee ningún tipo de movimiento y normalmente no están sujetos a ningún tipo de cambio, o muy pocas veces cambian. Un ejemplo podría ser una silla. Una silla no se moverá por sí misma como tal, sino que más que todo se mantendrá ahí. O, por ejemplo, una pared como tal no va a tener muchos cambios. Posiblemente se podrá ir deteriorando, pero no es como tal un cambio, tipo como que mejoraría, no, sino que sería un tipo de forma estática, la pared se mantendrá ahí, siempre estará ahí, nunca se va a mover de ahí, porque se necesita que esté ahí. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Ahora voy a hablarles de cómo podría relacionar lo que es el concepto del sistema con otros conceptos. Ok. Ahora voy a hablarles cómo puedo relacionar, cómo se interrelaciona como tal lo que sería el concepto de sistema con el concepto de matrimonio. Como ya había dicho antes, los sistemas es un tipo de organización o un tipo empezamos a la- Bueno, voy a hablarles sobre cómo se puede relacionar el concepto de sistema con el concepto del matrimonio. Pues el matrimonio es un tipo el matrimonio es un tipo de sistema. Pues el matrimonio es una estructura que tiene como tal un fin para dos personas o más de poder crearse un vínculo amoroso. Es decir, como ya he dicho antes, los sistemas es un tipo de estructura que tiene como finalidad un tipo de objetivo, o otros también, pero siempre hay uno que es más que todo general. Y en el matrimonio, la estructura como tal sería dos personas o más se amen y quieren avivar ese amor, quieren vivir el resto de su vida juntos, etcétera, 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 lo que muchas personas que tiendan a sentir cuando están en matrimonio. Pues para que este tipo de sistema funcione, tiene que haber comunicación, amor, etcétera, 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 y muchos tipos de equivalentes. Cuando el sistema del matrimonio se, se derrumba o tiene un tipo como tiene problemas o conflictos, este sistema puede perderse o puede caer o puede hacerse añicos, hacerse nada, básicamente. Y ahora voy a hablarles de lo que sería la relación entre lo que es sistema, el concepto de sistema y parentesco. Como había dicho antes, el sistema del matrimonio es cuando estamos dos personas o más unidas. El matrimonio es un tipo un sistema, así como el parentesco, porque las familias tienden a tener un tipo de estructura, o sea, un tipo de estructura mucho más grande, porque esta es una familia que puede formarse de padres, madres, hijos, hijas, hermanos, hermanas, abuelas, abuelos, tíos, tías, primos, nietos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, este tipo de estructura, este tipo de sistema gigante, porque es demasiado, estoy bien tiende a abarcar demasiados tipos de equivalentes, gente. Como tal, tienen un objetivo. Estamos unidos por sangre, estamos unidos por tal cosa, por el amor que tenemos fraternalmente a nosotros. Y nosotros debemos funcionar porque como somos nosotros, nuestra familia,
nos amamos condicionalmente y queremos estar para el uno y para el otro, vamos a funcionar, esta es la estructura como tal. Tienen que funcionar porque están en amor, porque se quieren mucho. Entonces, cuando este tipo de estructura, este tipo de sistema no funciona, hay muchos conflictos en una familia. Por ejemplo, hay familias disfuncionales, o padres que tienen problemas con sus hijos, madres que odian a sus hijas, por ejemplo, hay madres que llegan y se quieren meter con los novios de sus hijas porque tienen envidia o porque falta de respeto, etcétera, etcétera, etcétera. El tipo de estructura familiar, el parentesco, tiene muchísimo, es un gran sistema que quiere como tal eh, crear o mantener como un objetivo general, seguir tener una relación sanguínea conjunta, porque las familias como tal sería lo último o lo único que se mantendría, ya que está siempre desde el principio de la vida de uno hasta el final de la vida. Dependiendo de qué tipo de familia uno, puede durar todo el tiempo, puede estar desde ahí, porque se supone que la familia es una de las, o más bien el parentesco como tal, es una de las más grandes unidades y relaciones que puede haber en el ser humano. Entonces, como esta es una estructura, un sistema muy importante, hay que tenerle mucho cuidado y mucha gestión, hay que tenerle mucho control como tal, para que este no se pueda derrumbar, porque al final sería lo más importante que puede tener uno en la vida. Muchas gracias y será todo de mi parte.